Señor, de poder adorarte, exaltarte, levantar nuestro corazón, levantar estas palabras de adoración a ti, a nuestro Rey, al Dios de nuestra vida. Gracias, Papá Dios, porque nos has dado el privilegio de estar hoy acá en tu templo, aprendiendo, abriendo este espacio para tener nuestro corazón solamente contigo. Gracias, Papá Dios, porque nos permites estar aquí donde el ruido del mundo no existe. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para poder aprender en la enseñanza, en lo que tú quieres que nuestro corazón aprenda. Señor, disponemos nuestro corazón completamente a ti, a que seas tú hablando, a que seas tú tocando, Señor, cada parte de nosotros que necesita hoy ser tocada, restaurada, que necesita tal vez un sacudón. Hoy, Papá Dios, te decimos que estamos aquí con nuestra mente y nuestro corazón completamente para ti. Tú te lo mereces todo, Dios. No queremos escatimar en darte absolutamente todo de nuestra vida. Si hay algo, Papá Dios, en lo que todavía nos cuesta, Señor, entregar a ti, queremos, Papá Dios, tomar la decisión de dártelo. Cuán bueno has sido, cuán grande has sido, cuánto nos has formado, Señor. Y hoy, Papá Dios, queremos ser firmes, firmes como tus hijos, firmes como iglesia. No queremos que venga nada a derrumbar lo que tú has construido en nuestra vida, el proceso que hemos llevado contigo. Queremos, Señor, mantener nuestra mirada y nuestra visión solo hacia ti. Y nos queremos quedar en tu presencia, Señor, confiados en que todo lo que pasará el día de hoy es porque tú tienes un propósito con eso. Tú has decidido desde hace mucho que nosotros escucháramos esta palabra y que tocara nuestro corazón. Así que nos quedamos acá, Papá Dios, con toda la disposición de nuestro corazón. Amén y amén. Siéntese, por favor. Venimos caminando en ese nuevo tiempo, ese tiempo como iglesia. Por eso hoy miremos si estamos firmes como iglesia. Y entonces podríamos decir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Pablo, Pedro, exhortan a mantenernos firmes y a perseverar hasta el fin. Y si nosotros de pronto dijéramos, estos hombres amantes del dinero, orgullosos, que se creen más importantes que los demás, no respetan a Dios el Padre, malagradecidos, malvados, insensibles, violentos, chismosos, sin templanza, libertinos, enemigos, traicioneros, precipitados, presumidos, que andan en los placeres, que han negado la velocidad y que no se relacionan los unos con los otros. Si nosotros lo tomáramos así, estaríamos describiendo nuestra sociedad actual. Si nosotros lo tomáramos así, estaríamos hablando de lo que estamos viviendo. ¿Por qué no nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3? Y mire lo que dice el versículo 1, 2 y 5. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, se creen más importantes,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que externamente podrían aparecerse religiosos, pero en su interior, en su mente, ¿qué hay? Casi que la palabra nos está diciendo que es una mente depravada, llena de pecado, y siempre se viven oponiendo a la sana doctrina y rechazando la fe. Por eso no es de extrañar que la historia de la iglesia a menudo ha estado marcada por tiempos peligrosos en las que la mentira y el engaño han librado una guerra contra el evangelio puro. Congregaciones hoy en día están llenas de personas que se dicen ser creyentes, viéndose bien en el exterior, pero internamente, tristemente, no conocen a Dios. No van a su palabra, no caminan en la palabra de Dios y no viven su palabra. La palabra nos dice que vendrán tiempos difíciles. ¿Eso significa que estamos viviendo estos últimos días? ¿Que los últimos días ya están aquí? Santiago capítulo 5, versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y a veces no nos damos cuenta. Y hoy en día volvimos a esa carrera de querer acumular tesoros en la tierra. Y estamos tras de tener tantas cosas que ni siquiera estamos pensando en nuestras necesidades, sino en nuestros deleites. ¿Y qué dice segunda de Pedro capítulo 3:3? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros los cristianos debemos estar preparados para la adversidad de estos últimos días. Ahora, yo no estoy aquí vaticinando que es que se va a acabar el mundo ni nada de esas cosas. No. Yo solo estoy mirando en la palabra lo que tú y yo estamos viviendo. La sociedad que estamos viviendo. Todo el mundo se está preocupando por el medio ambiente que le va a dejar a sus hijos, pero nadie se ha preocupado por los hijos que le está dejando al medio ambiente. Nadie está creando para eso. Y eso es más triste todavía. Miren, la palabra dice que habrá tiempos difíciles hasta que el Señor regrese. Tú y yo como iglesia hemos experimentado continuamente tiempos difíciles. Ahora, yo no estoy hablando del templo. Perfectamente podemos hablar de la casa. Tú hablas de Dios en la casa. ¿Y qué dice el hijo? ¿Qué dicen los muchachos? Ay, viejo, eso es para usted. Yo estoy en otro cuento. Parcero, yo estoy en otra onda. Ya no se quiere escuchar de la palabra de Dios. Pero el día que están en dificultades, ¿qué hacen? No se les olvide orar por mí. Acuérdese que yo necesito de Dios. Miren, en cada época de la historia siempre ha habido una temporada en la que los hombres se niegan a escuchar a la sana doctrina. Este no es la excepción.
Tiempos peligrosos se refiere a temporadas o épocas de tiempo donde seremos tentados por pecados de cobardía y compromiso. Por eso el antídoto recomendado por Pablo es que se predique la palabra. Nunca antes en la historia se había hablado tanto de Dios. Nunca antes de la historia se había hablado tanto de la palabra de Dios. Pero nunca antes en la historia se habían negado tanto a escuchar la palabra de Dios. Antes se negaban a escucharlo en público, ahora es en las casas. Dígale a alguien que vaya a salir que Dios lo bendiga y me cuenta la respuesta que le dan. Como cristianos, tú y yo debemos esperar maltrato en el trabajo, injusticia, perjuicios, oposición y burlas. Y eso puede suceder en el trabajo, en la calle, pero lo más triste es que suceda en la casa. Familias divididas por el Evangelio. A mí me encanta, porque muchos dicen, usted allá lambiendo ladrillo. Es que le lavaron el cerebro. Yo siempre he querido conseguir de ese jabón que dicen, pero el día que necesitan son los primeros que piden oración. Ahí sí necesitan de su Dios, dicen. Por eso, tú y yo podemos estar en tiempos que parecen difíciles, pero que todo nos lleva a algo que la palabra recalca, a la fidelidad al Padre. Tú y yo fieles al Padre y al Hijo en el trabajo, en el estudio, en la vida diaria. Y no va a ser fácil. Y con todo amor lo digo, estamos luchando contra la ideología de género, y eso por poner un ejemplo de las luchas que estamos dando. Yo no sé hacia dónde caminamos en la sociedad, pero yo sí sé hacia dónde caminamos en la palabra del Señor. Por eso Pablo buscó marcar el contraste con los excesos del mundo que se están viendo como signos de advertencia ante los últimos tiempos. Tú y yo no podemos perder de vista Pablo, que nos dice, apártate de esa clase de gente a fin de superar la aparente piedad de quienes fingen tener una espiritualidad que desmienten sus actos. Siempre lo que los condena no es su palabra, es su actuar, es su testimonio. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que el yoísmo está en plena acción. Muchos cristianos están andando como describe Pablo. La verdadera clave del éxito de un verdadero hijo de Dios es dejar que Cristo crezca en nuestra vida, que Él gobierne nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Por qué no evalúas con respecto a Juan el Bautista? Allá Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando Juan el Bautista estaba hablando el último de los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense. Y lo dijo Juan, que era el precursor, el que tenía que abrir el camino a Cristo. Ahora tú tienes que ser el que abre el camino con Cristo. En realidad, ¿quieres seguir a Cristo? Debes negarte a ti mismo, no amarse a sí mismo en autosuficiencia. Lucas 9:23. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A todos nosotros se nos olvida que el Señor nos da instrucciones muy precisas. Y entonces podíamos ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo de toda escritura, a fin de ser hombres del Padre, enteramente preparados para toda buena obra. Tú y yo nos debemos preparar para la buena obra en la palabra de Dios. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 1, 6, 7? Avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros, ya que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Tú ya tienes el poder, pero también tienes el amor. Esta palabra ha sido malinterpretada. La palabra dice que tenemos dominio propio, no el demonio propio. Esa es la diferencia. Y que dice 2 de Timoteo 1:13, retener la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Miren las instrucciones tan claras. 2 de Timoteo 2:13, esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí mismo, 2 de Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Por eso cuando nosotros pensamos de una manera cristiana, siempre requiere caminar en las Escrituras. ¿Con cuánta frecuencia estudias la palabra de Dios para conocer a nuestro Señor y le prestas atención para que Él pueda vivir su vida por medio de ti? Tú no solo eres la imagen de Cristo, tú eres las manos y los pies de Cristo caminando por este mundo. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Miren, Pablo nos habla que tú y yo tenemos el poder manifiesto del Padre. Ya tenemos la enseñanza, ya tenemos una manera de vivir, ya tenemos un propósito, ya tenemos una confianza, ya tenemos la generosidad, el amor, la constancia y la fortaleza para soportar. A mí me preocupa cuando escucho cristianos que dicen: ya no aguanto más, ya no puedo más. ¿Acaso no estamos en la fortaleza del Señor? ¿Acaso no vivimos en el Espíritu Santo? Por eso, cuando habla de la enseñanza, es el conjunto de ideas o principios bíblicos básicos defendidos por tu fe. ¿Cuáles son los principios que tú manejas en tu vida diaria? Pero también habla de la conducta, esa manera de vivir. Y entonces habla Pablo de la manera de comportarte en cada situación que tienes en la vida cotidiana. ¿Es tu comportamiento basado en los principios bíblicos? ¿Es tu comportamiento conforme a la Escritura? Pero también Pablo nos habla del propósito, ese objetivo a alcanzar para nosotros. ¿Y cuál es ese objetivo? Reflejar la gloria, los atributos del Padre en nuestra vida y predicar el Evangelio de salvación a todas las personas por medio del testimonio. Pero también nos habla de la fe, esa confianza puesta totalmente en la obra de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pablo no escatima nada. Él también
está teniendo en cuenta que tú y yo somos del ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, está hablando de qué? Del perdón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a la gente le cuesta perdonar. Se amarran con el otro y no lo quieren soltar. Y no se han dado cuenta que no es que tengan al otro amarrado, sino que estás amarrado al otro hasta que lo perdones. Perdonar es soltar. Pero también está hablando de la generosidad, longanimidad. Es el comportamiento de dar generosamente de lo que se tiene. Nos cuesta dar. A ti te cuesta dar de la palabra. A ti te cuesta dar de la acción. Somos ligeros para juzgar, pero duros para compartir. ¿Por qué no compartimos aunque sea una enseñanza? ¿Por qué no compartimos aunque sea una oración? ¿Acaso la palabra no dice que si dos o más se ponen de acuerdo y si es de conforme a la voluntad de Dios, esa oración será oída? Pero también nos recalca sobre el amor. Ese amor sacrificial que permite poner a los demás antes que a uno mismo. Ese es un principio que al mundo le ha costado. ¿Qué hemos aprendido? Primero tú, segundo tú, tercero tú, y si queda algo para ti. Eso se llama egoísmo. Jesús iba caminando, iba sanando, iba restaurando, iba enseñando, iba dando. Todo lo que Él sabía del Padre nos lo repartió, lo dio y nos lo dijo. Enseñó a amar al Padre. Pero también Pablo nos habla de paciencia. Y la paciencia es la constancia, fortaleza para soportar. A mí la palabra me dice que la paciencia se aprende en pruebas. Y lo que muchos dicen es, yo le estoy pidiendo paciencia y no sé por qué me ha tocado tan duro. Porque cada vez que tú pides paciencia, el Señor te da pruebas para fortalecerte. Es que no sabemos pedir. Aprende a pedir templanza, porque la paciencia se aprende en pruebas. Por eso debes tener la capacidad de tolerar adversidades. Muchas son injustas y hay que llevárselas al Señor, porque tú no eres juez, y si tú empiezas a tomar venganza, entonces vas a crear un círculo vicioso en torno a ti. Pero vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Por qué le aprendimos más a Pilatos a lavarnos las manos que a Jesús a perdonar? ¿Por qué le aprendimos a Pedro en la negación y no a Cristo en la confesión? ¿Por qué le aprendimos más a los judíos a negar a Cristo que a Cristo, que pedía perdón por los que lo estaban crucificando? Cada uno debe actuar conforme a lo que has aprendido. Mira, si lo que tú aprendes no lo pones en práctica, no estás haciendo nada. Si tú no aprendes a vivir la palabra, no estás haciendo nada. Muchos hoy en día recitan la palabra, se la saben de memoria, pero ¿cuántos de ellos la viven? No es la palabra que tú te sabes, es la palabra que tú vives. Hay gente que coge a la otra y le da con los versículos.
¿Por qué no le da con el testimonio? ¿Por qué no le da con el compromiso? ¿Cómo sería de diferente nuestra sociedad si cada uno tuviera ese compromiso y ese testimonio en su caminar diario? Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada sirve que diga que cree en la Biblia si no practica la verdad. Tómesela en serio por lo menos. El proceso comienza cuando la mente ha sido instruida y después el corazón está totalmente convencido y entonces practica lo que cree. ¿Por qué no te han creído como cristiano? Porque aún vives el testimonio como del mundo. ¿Acaso tú como cuerpo de Cristo no debes seguir la enseñanza y el estilo y los proyectos del Padre conforme a Cristo nos lo presentó? ¿Acaso el conocimiento trazado mediante la certeza doctrinal, sólida, sostenida y consistente no es para pasar por encima de las pruebas y no para quedarte encariñado en las pruebas? ¿Cómo estás? Ahí voy. Caminando en un desierto. Muchos desiertos son porque tú te metiste, no porque el Señor quería que tú pasaras. ¿De quién fueron las malas decisiones? ¿Tuyas o del Señor? Si hay algo que el Señor nos enseña a ser buenos administradores, pero muchos tienen la convicción: pan para hoy y hambre para mañana. Eso del muerto al hoyo y el vivo al baile, a veces el muerto es uno y no vive la palabra. Por eso Pablo nos está animando a que permanezcamos constante en lo que hemos aprendido y no va a tomar ninguna actitud contraria al Padre, al Hijo y a su palabra. ¿Acaso no debemos seguir creciendo en sabiduría? ¿Acaso no está la sabiduría, la salvación, y que es solo por medio de conocer la Escritura y no olvidar que la salvación solo puede venir en poner toda la fe, es decir, toda la confianza en la persona de Cristo Jesús? Muchos están confiando en un cambio. Todos anhelamos un cambio, pero mientras que el cambio no sea personal, difícilmente será grupal y difícilmente será social. Tú no puedes esperar que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes esperar que alguien venga a enseñar valores en tu casa ni tú no los enseñas. Respeto, amor propio, eso se aprende en la casa. En la escuela se aprenden otras cosas, matemáticas, geografía, historia, a pelear con los compañeros y demás. En la casa se aprenden los valores y principios. Tú no educas en tu casa con el temor del Señor, tus hijos no van a tener temor del Señor. Tú no enseñas en tu casa el amor de Dios, los hijos no van a tener el amor de Dios. No es traerlos obligados a la iglesia para que alguien les enseñe. Es enseñarle en tu casa para que se viva la palabra en tu casa. La sociedad va a cambiar cuando en cada casa los cristianos tengamos una iglesia. Porque la iglesia eres tú. El templo del Señor eres tú. La primera congregación debe ser en tu casa, donde muchas veces ni siquiera se congregan. ¿Qué dice Colosenses 3:9? No mintáis los unos a los otros.
Tenemos que andar con cuidado respecto a las palabras. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Miren lo duro que es. Cuando a ti te están persiguiendo, ultrajando y demás, ¿tú qué sientes? Esa ira. Empiezas en el interior a desear devolver cuanto maltrato recibes. Y se nos olvida estos versículos. A nosotros nos acordamos después de que lo hemos hecho. Uy, pequé. ¿Por qué no los tenemos presentes antes de pecar? Miren, el Padre puso su aliento para inspirar las Escrituras en hombres comunes. Por eso la Biblia es un libro único, escrito por varios, con un solo corazón. Y muchas veces nosotros, siendo varios, no podemos ser uno en el Señor. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos tener claro 2 de Timoteo, capítulo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú digas que eres un hombre o una mujer de Dios, cuando tú digas que eres hijo de Dios, debes saber que estás preparado para toda buena obra. Que si tú no haces buenas obras, no estás mostrando realmente a ese Dios del que tú hablas. Miren, el propósito final de la Escritura no es estudiarla o enseñarla o memorizarla, que todo eso está bien. No es el final del camino. El propósito es que la Escritura nos haga ¿qué? Perfectos. Es decir, maduros para tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no en tu experiencia o en tu emoción. Y así puedas estar completamente capacitado para toda buena obra. La obra de predicar la palabra de Dios. Y muchos creen que cuando se habla de predicar la palabra de Dios es pararse de todos, delante de todos, hablar del Señor. Predicar la palabra de Dios es caminar en el testimonio de la palabra de Dios, porque la gente aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Si en tu casa tú vives la palabra de Dios, tu familia aprenderá el testimonio de Dios. Y recuérdate que el primer juez es tu familia. Ellos son los que van a decir cómo estás creciendo en la palabra de Dios. Si tú no tienes familiaridad constante con la Escritura, no puedes pensar que te estás fortaleciendo. Por eso, 2 de Timoteo 1:14, y con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, guarda la hermosa enseñanza que te ha sido confiada. ¿Cuánto apego deberíamos tener a las Escrituras? Es la garantía total que al profundizar vamos a crecer en el Espíritu. Y cuando crecemos en el Espíritu, empezamos a madurar para ser hombres perfectos. La palabra no dice que seamos hombres sin mancha, porque aún estamos en esta carne y nos equivocamos. Pero lo que sí podemos ser es hombres perfectos, caminando en un mundo diferente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a caminar en la palabra de Dios, eres capaz de producir un mundo y una humanidad nueva, empezando por ti. Lo que dice la palabra es que somos hombres y mujeres nuevos en el Señor. Hombres y mujeres nuevos caminando diferente en el Señor. Tú eres firme como iglesia
en el momento que caminas como un hombre y una mujer nuevo en el Señor, sin las viejas mañas y sin las viejas costumbres, sin el viejo dialecto, sin la vieja palabrería. Por eso la palabra dice que el que pecaba ya no peque más, que el que robaba no robe más. ¿Qué nos ha faltado para ser esos hombres y mujeres nuevos? ¿Qué nos ha faltado para caminar firmes como iglesia, como la iglesia del Señor? Cuando tú caminas, por donde tú caminas, donde tú estás, está la iglesia del Señor, porque tú eres la iglesia. ¿Qué iglesia estás viviendo en tu casa? ¿Qué iglesia estás viviendo en tu familia? ¿Qué firmeza están viendo en ti? Y lo mejor de todo, ¿qué firmeza ve el Padre y el Hijo en ti como para habitar en tu corazón? La palabra dice que el Padre y el Hijo habitarán en nosotros. Y para eso tenemos que crecer en el Espíritu Santo. ¿Cuánto has crecido en el Señor? Muchos nos aligeramos a contestar, pero el Señor dice en su palabra: examínese cada uno a sí mismo. No con tristeza. No es un suicidio en masa, como dirían algunos. Es una reflexión en el Señor, para que a partir de hoy seamos hombres y mujeres diferentes. ¿Tú quieres un cambio? Empieza por ti y sigue por tu familia. Empieza en tu casa para querer cambiar el mundo. Muchos quieren cambiar la sociedad cuando ni siquiera se han cambiado a sí mismos. Yo no estoy aquí profetizando, pero evalúa qué estás viendo. Todos hablan de un cambio y quieren seguir siendo los mismos. Están esperando que otros cambien para cambiar. Y la palabra nos ha enseñado que es de adentro hacia afuera y no es de afuera hacia adentro. No esperes una familia diferente si tú no cambias para que tu familia cambie. Todos anhelamos un mundo diferente. Empecemos a ser diferentes. Eso se llama ser hacedores de la palabra, porque oidores llevamos mucho tiempo. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Pídele al Señor que cambie tu corazón, que empiece por ti antes de que tú empieces por la familia. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, sabiendo, Padre amado, que necesitamos tanto de ti y de tu palabra. Papito Dios, gracias por la bendición de caminar en ti. Gracias, Señor, por el amor de tu Hijo que aún está en nuestros corazones. Gracias por la guía, por la protección del Espíritu Santo, porque cada día nos reargulle a ser hombres y mujeres diferentes en este mundo. Papito Dios, que como iglesia marquemos la diferencia para no seguir caminando como el mundo. Tú nos has apartado, Señor Padre misericordioso, porque necesitan hombres y mujeres diferentes. No solo en tu familia, Señor, sino en la sociedad, Padre amado. Papito Dios, tu Hijo con 12 hombres transformó el mundo, pero hoy no hemos sido capaces ni de transformar la familia. Cada que tú nos hablas de compromiso, Señor, cada que nos hablas de crecimiento, Señor, cada que nos hablas de proceso, Señor,
Muchos han querido empezar por el prójimo, cuando no entendemos que el prójimo somos nosotros mismos. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Padre misericordioso, que nos guíes, Señor, a caminar firmes como iglesia, a ser esa iglesia que el mundo necesita. Papito Dios, que seamos realmente esa iglesia que la familia necesita. Hijos comprometidos contigo, esposos comprometidos contigo, padres comprometidos contigo. Por eso nos hablas desde la crianza y la enseñanza, dando testimonio vivo y santo de ti. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Eres el dueño, Señor, de nuestra vida, Dios. Y queremos que sigas haciendo, Dios. Cambia nuestro corazón, Señor, cámbianos por dentro, Jesús. Queremos ser como tú, Padre. Y queremos enamorarnos más de ti, Señor. Me robaste el corazón, cambiaste mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arruma. Me robaste el corazón, te dañaste de mi vida, y de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque te queden en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, no olvido.
enamorado de ti. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Y es hermoso estar dormido, Con el corazón